nos indica cuál es la línea a seguir. Amén. Y nos lo indica porque Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Amén. Amén. Así que yo le voy a pedir a usted haga un ejercicio espiritual. Y ese ejercicio espiritual va a ser, voy a resistirme a cualquier cosa que el diablo pueda emplear para que yo pierda la palabra. Porque el diablo es estratega en que usted y yo encontremos la manera de desviar la atención. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amén. Ahora, amados, si la trompeta la fuera a tocar yo, despreocúpese. Yo me puedo despreocupar también. Amén. Si al llegar allá estuviera nuestro mejor amigo, usted y yo nos despreocupamos. Amén. Pero si bien es cierto, el que va a estar allá es nuestro Padre para quienes son sus hijos, también nos vamos a topar con un juez justo para quienes no han decidido hacerlo a Él su Padre. ¿Hay alguien aquí? Amén. Y yo sé, amados, que dentro de todas esas cosas que tenemos para desviar la atención de la palabra de Dios, están esos versos que el diablo usa para que usted y yo entremos en cierta paz mentirosa. El diablo es experto en usar la palabra. Le dijo a Jesús, escrito está. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y usted sabe cuánta gente hay que escucha al diablo decir, pero escrito está. Él te ama, sí. Pero que Él nos ame no lo hace injusto. No, pero Él es bueno, sí. Pero que Él sea bueno no lo hace partícipe de nuestro actuar no correcto. Pero Él es fiel, sí. El problema es que alguien puede ser fiel, pero ¿y si quien está a la par no le es fiel? ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Entonces, amados, hoy voy a hablarles de un tema que es complicado porque nos pone la barba en remojo. Está basado en Génesis. De hecho, usted sabe dónde todo esto está en la palabra. Está ahí en Génesis, pero usted tiene la aplicación. Hoy tiene por título la palabra y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Hay alguien ahí? Génesis capítulo 6, verso 9 al 12. Gloria a Dios. Preste atención, concéntrese en el nombre de Jesús. Amén. Haga alarde de su capacidad, vamos a ver cuál palabra puedo usar para que suene bonito. Haga alarde de su capacidad de buenos hábitos espirituales. Aleluya. Amén. Ayer estábamos en una actividad. Bueno, solo Dios sabe lo que va a pasar, pero estamos en un curso para volver a hacer casa de acogimiento, para recibir a algún niño en la casa. Amén. Ya no, creo que ya no bajo las mismas posibilidades, porque las posibilidades pasadas fueron un milagro del cielo. Amén. Literalmente. Había una persona a quien Dios había destinado para que fuera nuestra hija y se movió Dios en ese milagro que hemos contado hartamente, dicen los colombianos. Amén. Estábamos en un curso para recibir a algún niño de cierta edad que ya no tenga las posibilidades. Y bueno, ahora estamos en el estudio a ver si vuelven a decir que sí. Y había uno de los que dirigía que dice que él agarra al niño y le dice, fulanito, hoy vamos a practicar la virtud de la obediencia. Yo dije, qué bonito. ¿Eh? Hoy vamos a practicar la virtud del aseo. Mire, buen toque, vale la pena implementarlo. Así que yo le voy a decir a ustedes, hoy vamos a implementar la virtud del respeto a la palabra. Niños, compórtense. Porque el papá va a hablar. ¿Quién, yo? No, yo no la escribí. La escribió él. Amén. Hasta yo callo delante de él.
Cualquiera calla delante de él. Génesis 6, 9 al 12 dice: entonces las generaciones de Noé, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam, a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amados, esta es una historia que hasta el día de hoy el pueblo de Israel enseña a sus hijos dramáticamente. Todavía llegan a ciertas edades y la siguen repitiendo. Es más, esta historia es parte de ciertas fiestas del pueblo de Israel. ¿Por qué será? Porque tiene cosas muy importantes que usted y yo necesitamos ver. Amén. Déjeme explicarle, allá está escrito, pero déjeme explicarle. La mayoría del texto hebreo está dividido en 3 raíces hebreas. De ahí se desprende todo el lenguaje hebreo. Y depende de las vocales, depende de sufijos y de prefijos. Esa raíz puede significar otra cosa, pero al final de cuentas esa raíz sigue valiendo. Amén. O sea, a la hora de entender que estoy hablando, aunque yo esté usando una palabra para los hebreos, esa raíz de donde viene esa palabra sigue teniendo significado. Amén. Entonces no es solamente como para nosotros llegar y decir silla. Sí, para ellos es una silla, pero esta palabra silla viene de una raíz que significa algo. No sé, descansar. Un ejemplo. Amén. Entonces cuando la Biblia dice se corrompió la tierra delante de Dios, esa palabra viene de una raíz. Amén. Y esta palabra es fuerte, porque la palabra corromper para los hebreos viene de la raíz destruir. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amén. Así que cuando la Biblia dice se corrompió la tierra, amén, también está usando la palabra o la raíz de destruir. Comparten la misma raíz, por lo que ambas palabras cobran mucho significado, porque para Dios el sinónimo de algo corrompido es algo que hay que destruir. Algo que se desvió, que ya no está yendo como Dios quiere, algo que está pecando, algo que ya no está como debe de estar, para Dios es sinónimo de algo que hay que destruir. Hay alguien ahí, yo me quedé solito, esto está pesado. Amén, amén. Ahí le pongo, amados en el Señor, esto es realmente importante. Podríamos decir que como una gran verdad espiritual, que la escritura acá no solo nos comparte la historia de lo que estaba sucediendo, sino que se adelanta a dejarnos entrever el desenlace final ante lo que estaba sucediendo. Dios no solamente dice la tierra se corrompió delante de mí, sino que ya ahí está diciendo cuál va a ser el resultado final de lo que Él va a hacer con aquello que se corrompió. Amén. ¿Usted alguna vez ha llegado a su casa ahora en estos días para la velada de oración? Sobró algo de leche, no se puede dejar en el refri, así que nos lo llevamos. La media cajilla de leche iba mal cerrada. Aleluya. Así que cuando llegamos a la casa, parte de la leche se había regado en la cajuela del carro. Yo la he limpiado con todo lo que usted quiera, pero usted no quiere que yo le lleve en el carro en estos días. Viera lo que huele eso. ¿Alguna vez usted ha llegado a oler un alimento y dice, uy, esto se dañó? ¿Y qué es lo que se hace con lo dañado? Aunque usted y yo no tengamos un idioma tan completo, usted y yo entendemos que lo que está dañado tiene que ser desechado. Y esto es pesado, amados del Señor, porque cuando la Biblia a mí me habla de esta historia, no solo me está diciendo lo que está sucediendo, sino que me está diciendo, me está adelantando el resultado final de lo que está sucediendo. Aquella tierra se corrompió delante de Dios, y el resultado final delante de Dios es que eso tiene que ser destruido. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Amén. Noé no sabe lo que está por suceder. A Noé solo le dice se corrompió la tierra. Noé construyó un arca. Pero en la orden de Dios a Noé está implícito lo que Dios va a hacer con esa tierra.
Noé solo entiende que hay que construir un arca. Noé solo entiende que algo va a pasar. No sabe qué, pero en el idioma ya estaba implícito que Dios iba a destruir todo aquello. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Entonces, amados, esto cobra sentido para nosotros. Romanos 6:23, ¿se acuerda? Porque la paga del pecado es, ayúdame a predicar, amado, a nadie le gusta esto, pero en el pecado está implícito que aquello se corrompió y para Dios tiene que ser destruido. Por eso a veces la gente no entiende, amados. Para la gente esto se volvió un significado semántico, lo que yo le quiera dar por significado a la expresión. Qué cosa más terrible es para los ticos, ¿verdad? La palabra ahorita, ya casi, ya llegué. Esa palabra ya llegué para nosotros, ¿ah? Estaba, y lo he contado aquí, viendo esos videos de este Yoiko Kenji o Kenji Yoiko, no sé. Para atrás, para adelante, no importa. Guevara Luis y Luis Guevara es lo mismo. Aleluya. Y entonces él dice que cuando él llega a Japón y él dice, ya estoy ahí, y el japonesito le dice, ¿a dónde? No lo veo. Porque para nosotros el ya estoy ahí tiene un significado semántico. Estoy a 15, estoy a 20 minutos, ya llegué. Para los que son literales, el significado es ya estoy ahí. ¿Y cómo? No te veo. Ok, amados, nosotros le hemos dado a esta palabra de la paga del pecado es muerte un significado semántico. No, Dios me ama, no, Dios es bueno, no, Dios es fiel, no, Dios siempre ha estado conmigo, no, pero eso es un significado semántico. Para Dios hay una expresión literal: el alma que pecare, esa morirá. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Por eso Dios nos hace un llamado a la santidad. Hay himnos que a mí me gustan mucho, sin embargo hay himnos que mientras los estoy cantando me cuestiono. Uno de esos lo cantamos hoy. No estoy criticando a quien escogió las canciones, no, me encanta el himno. ¿Ah? Ese himno de mi gozo, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice, sierva? Nada podrá separarnos de ti, Dios. Sí, la Biblia lo dice. Aun cuando te falla, ahí estás. Bueno, la Biblia dice que si yo me arrepiento, alcanzo misericordia. Prácticamente el himno da a entender que ande como ande. No, la Biblia no dice eso. No existe ese término en la palabra, pero le hemos dado un concepto semántico a esto. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres el regalo? Son incompatibles. Es agua y aceite. O tengo el regalo de Dios o tengo la paga del pecado, pero no puedo tener ambos. ¿Hay alguien ahí? Cuando Pablo de este verso, amados, Pablo está desde ya, oiga, se está adelantando al resultado final del alma que peca. Es lo mismo que sucedió allí en Génesis. Dios se adelanta al resultado final. Oye, la tierra se corrompió, esto hay que destruirlo. El alma que pecare morirá. Dios se está adelantando al resultado de algo que va a pasar si nos volvemos practicantes del pecado. ¿Hay alguien ahí? Primera de Corintios 15, 55 al 58 dice, y usted lo tiene en su aplicación, oiga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lindísimo. Ya que el aguijón de la muerte, escuche, ya que el aguijón de la muerte es él. Amados, ¿a alguien aquí lo ha picado una abeja? Una avispa, sin necesidad de ser alérgicos. Una vez venía ahí por Intel, por detrás de Intel, yo siento algo que se me para, venía con la ventana abierta, casi nunca ando las ventanas abiertas, pero ese día se me ocurrió jugar de no sé qué. Abro las ventanas, que me pegue el aire fresco, siento que se me para algo aquí, y donde hago a sacarlo, hago así y cierro ese movimiento normal de las manos, y donde cierro, claro, atrapo el bicho, amado, y siento, ¡pah! Abro una avispa. Ay, Dios mío, una avispa. Me empezó el dolorcito en el dedo. Al ratito me dolía la mano. Al ratito me dolía hasta el codo. Cuando ya me iba por la mitad del brazo, yo empecé: la sangre de Cristo.
dice Pablo, el aguijón del pecado es la muerte, es el aguijón dice dice el aguijón de la muerte es el pecado. Hay gente que no se ha dado cuenta que se está muriendo, que el pecado envenena. Uy, hermano, sí, el adulterio es malísimo, la fornicación. No estoy hablando de eso. No solo de eso estoy hablando. Hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay enojos, hay iras, hay un montón de cosas que la Biblia menciona. Y hay gente que no se ha dado cuenta, están envenenados. El aguijón de la muerte, uy, amados, qué cosa más dramática. Claro, como esta es una enfermedad que no se ve, como esta es una enfermedad que los hospitales y las clínicas no diagnostican, nadie se siente envenenado, pero el pecado es el aguijón de la muerte. Y para Dios, lo que está corrupto solo tiene un final: morir. Y sigue diciendo Pablo, y el poder del pecado, aquí tenemos gente de ley, oiga, esto es de ley, el poder del pecado es la ley. Amado, yo camino por las calles a la hora que sea. Un día de estos renové licencia a un día, 2 días de que se me había vencido. Amado, no lo había visto. Qué lindo el papá de mi hermano Carlos, gloria a Dios, qué bendición verlo. Años de compartir en la casa de él. Teníamos el grupo de varones ahí, ¿se acuerda? Gloria a Dios. Oiga, me para el tráfico. Ya yo tenía la licencia nueva, pues saqué la vieja. Era como 27, se vencía el 29. Saqué la viejita. El tráfico se queda viendo y me dice, está por vencerse. Le digo, aquí ando la nueva. Pero es que rara vez me han parado, así que le voy a sacar el jugo a esta viejita. Ah, bueno. Pero si me hubiera parado sin licencia, la ley no tiene efecto en las personas que tienen en su vida una vida de obediencia. Pero la ley tiene su efecto inmediato sobre aquellas personas que irrumpen contra ella. Amén. Estoy hablando de la justicia correcta. Entonces la Biblia dice, escucha, el pecado el pecado es el aguijón de la muerte, y el poder de la muerte radica en la ley. El pecado me expone ante la ley de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿La victoria en qué? ¿La victoria en la ley? No, la victoria en el pecado. Es que hay gente que le encuentra esto vuelvo a lo mismo, una interpretación semántica. No, como ahora estoy en Cristo, la ley no me toca. No, como ahora estás en Cristo, el pecado no te toca. ¿Hay alguien ahí? Cuando alguien comete un error contra la ley de Costa Rica, va a una corte y sabiendo todos que es narcotraficante, ladrón o violador o lo que sea, lo absuelven. ¿Qué decimos? ¿Qué es qué? Injusto y corrupto. Así que, amados, yo no puedo pedirle a Dios que sea injusto y corrupto, porque no está en su naturaleza ni la injusticia ni la corrupción. Él me da el poder para estar Él me da, vivir en Cristo. Escuche esto, me da la victoria no sobre la ley, eso es corrupción. Me da la victoria sobre el pecado, eso sí es justicia. Jesucristo. Me encanta el silencio que tenemos hoy. Pero no venga y diga, rompámoslo. No, por favor. Aleluya. Amados, hemos aprendido a vivir en el pecado creyendo que Dios me va a librar de la ley, pero eso es corrupción. Que Dios me va a librar de sus leyes. Él me ama, así que no me va a aplicar el rigor de la ley. Eso es corrupto. Él
es mi padre, Él no me va a tratar así. Eso es corrupto. Jesucristo. ¿Hay alguien ahí? Dice Pablo: así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así sucede, acá sucede lo mismo, amados. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo, y su poder la ley. Esto también se anticipa al resultado final. Si la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado, se están anticipando a un final. Estás envenenado. Estoy envenenado. Y si dice que el poder del pecado es la ley, ya la palabra de Dios se anticipa a mi condenación. A mí me encanta cuando a veces he tenido que hablar con personas. Bueno, no me encanta, es una forma sarcástica de decir. Cuando la gente viene y me dice: hermano, estoy mal, voy para un juicio, me agarraron, ore para que Dios me libre. Yo digo: bueno, voy a orar para que Dios tenga misericordia y lo ayude. Pero ¿cómo voy a orar para que Dios lo libre de la ley? Eso sería corrupción. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Ahí le pongo: todo esto nos habla del pecado y la corrupción y no sobre el castigo. Sin embargo, el castigo y la destrucción del pecador ya está advertida como un severo y tajante aviso. Amados, el castigo y la destrucción son consecuencias inevitables del pecado y de la corrupción. No, el Señor sí, pequé, pero pecando pido perdón. Bueno, pide perdón, pero no vuelvas a pecar. Porque si pido perdón cada vez que peco, amados, yo solamente encontré otra forma de tratar de doblarle el brazo a la ley. ¿Se imaginan qué toque sería, amados? Yo robo. Vea, les voy a contar esto. Ejemplos de vida. Aquí se metieron a robar hace algunos años. Lo agarramos al tipo, amados, ahí estaba con cámara y todo el asunto. Tras de eso el tipo viene viendo para abajo y levanta la cara justo frente a la cámara. Bueno, ya lo agarramos, llegó la seguridad privada, lo agarramos por allá, el tipo pegó carrera, siempre lo alcanzamos. Ya vienen, lo agarran. Yo perdí, pasé toda la madrugada aquí en la delegación de policía poniendo la denuncia. Salí como a las 4:30 de la mañana, a las 7 tenía que estar en la corte, todo el asunto. Amado, como a los 2 años me llaman por teléfono: mire, que es que vamos a hacerle un juicio al fulano. ¿Usted estaría de acuerdo a presentarse? Claro, con todo el gusto. Me dice: pero usted podría venir ya casi. Le digo: no, mire, estoy en otro lado, me tomaría más de 1 hora ir. Me dice: bueno, déjeme ver qué hacemos. Al rato me llama el fiscal y me dice: mire, dice la jueza, era una jueza, que si usted está de acuerdo a que esto se haga por teléfono, ponemos el altavoz y usted puede hablar por teléfono. Yo le digo al hombre: ok, perfecto. Me dice el fiscal, me dice: ¿qué quiere usted? Y le digo: que ese tipo no se vuelva a acercar ni al lugar ni a mi persona, nunca más. Me dice: no, eso no se puede. 3 añitos. A los 3 añitos ya eso caduca y se le puede volver a acercar. Le digo: entonces, como yo vi el asunto, le digo: bueno, mire, entonces, ¿qué quiere usted? ¿Qué me aconseja? ¿Qué le sirve a usted? Como la ley, ¿qué le sirve a usted? El hombre me dice: mire, él está ahorita, ya cuando yo fui a poner la denuncia me dijeron: esta denuncia no lo va a meter a la cárcel, pero ellos un día se jalan una grande, y cuando se jalan una grande, todas las chiquititas cuentan. Bueno, no es así como que uno diga: uy, qué pura vida. No, pero bueno, el hombre viene y me dice: mire, lo agarramos. El hombre está ahorita, me dice, está en ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando los meten a la cárcel pero están esperando? En prisión preventiva. Sí, iniciado, ok. El hombre me dice algo de eso así, me dice: él está, dice, lo tenemos aquí en prisión preventiva, iniciado. Entonces yo digo: caray, ya se jaló la grande. Ya se jaló la grande. Me dice: y lo que a mí me sirve
me dice el fiscal, es que usted le acepte a él una disculpa. Me dice, porque si usted le acepta la disculpa, él pierde el beneficio a ser disculpado por 3 años. Cuando él me dijo eso, yo entendí y dije, el chavalo ya se jaló la grande, lo pueden disculpar y me está pidiendo a mí que le quite el beneficio de las disculpas para encerrarlo. Así que yo dije, le acepto la disculpa. Amado, nunca había oído yo una disculpa más mentirosa que esa. Estábamos en el altavoz, el tipo viene y dice, el señor le acepta la disculpa, el chaval viene y me dice, don Luis, estoy muy arrepentido. Yo hacía el caro, de que iba a estar arrepentido el tipo. Estoy muy arrepentido, yo quiero prometerle que nunca más. Amado, lo que quiero decirte es que hasta en la ley humana disculparse caduca. Y a veces tenemos que tener la vergüenza delante de Dios de entender que no puedo estarme disculpando siempre por el mismo pecado. ¿Me entiende esto? ¿Hay alguien ahí? Amén. Amados, que paso disculpándome siempre por lo mismo. Señor, perdóname porque pequé en esto. Señor, perdóname porque pequé en esto. Señor, perdóname porque acabo de robar. Señor, perdóname porque acabo de fornicar. Señor, perdóname porque acabo de adulterar. Una semana después, Señor, perdóname por lo mismo. Oye, hasta en la ley de Costa Rica pedir perdón transcribe. El alma que pecar esa morirá. Y si estás practicando el mismo pecado siempre, ese pecado no ha muerto, sigue vivo, sigue en latencia. Aunque pidamos perdón, ya Dios sabe que voy a volver a pecar pasado mañana en lo mismo. ¿Cómo pido perdón sabiendo que voy a pecar de nuevo igual? El castigo y la destrucción son consecuencias inevitables del pecado. El alma que pecare esa morirá. El precio del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. O lo tengo a Él o tengo el pecado. No puedo tener las dos. Ahora, vamos a ponerle el balance a esto, porque hermano, y entonces, bueno, si hay una posibilidad, pero debe ser una buena posibilidad y bien tomada. Amados, hey, aleluya. Génesis 6:14 dice, escuche, hasta que el arca de madera, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Oiga esto, porque esto me gusta. Si usted puede tener una Biblia en griego o usted en hebreo, y usted puede ir, o una Biblia estas con traducción, marque la palabra calafatear y péguela en Google, en el traductor de Google, y usted se va a sorprender de lo que significa calafatear, porque también viene de una raíz hebrea que significa, oiga esto, significa redimir o expiar. Así que cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca y la vas a calafatear, le vas a poner con una brochita cal por fuera y por dentro, de alguna manera Dios le estaba diciendo a Noé el resultado de la gente que estuviera dentro del arca. Le estaba diciendo, todo lo que está afuera va a morir, pero lo que esté aquí adentro va a ser redimido y expiado. Amados, por eso no podemos jugar con esto. Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mientras estoy dentro de Cristo, dentro del arca de mi salvación, estoy expiado, estoy redimido. No puedo estar saliendo a darme canitas al aire, porque eso es corrupción. Y todo lo que está corrupto, corrompido, dice Génesis, está destinado a ser destruido. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Esto está pesado, amados. Amén. Oiga esto, hágalo, haga ese ejercicio si puede. Consígase una Biblia en hebreo, búsquela. En internet debe haber. Marque la palabra calafatear, la pega en el diccionario, en el traductor de Google, va a ver, le pone, es más, marca todo el verso, y cuando el verso se traduce por el traductor de Google, no dice que el arca fue calafateada, dice que el arca fue redimida. ¿Hay alguien allí?
Eso quiere decir que mientras Dios le estaba dando a Noé la ficha técnica para la construcción del arca, también se estaba adelantando a la otra consecuencia, que entrar en el arca sería, que quien entrara en el arca sería expiado y redimido. ¿Hay alguien ahí? Amados, déjeme decirle algo, la palabra expiación no debería estar aquí, porque el término expiación es un término nuevo testamentario. Sin embargo, Dios en su grandeza permite que en el Antiguo Testamento la raíz que se usa para calafatear es la misma raíz que se usa para expiar o redimir. Amado, déjame decirte algo, así como la Biblia se anticipa al resultado de los pecadores, que es la destrucción, se anticipa el resultado de los redimidos, que es la salvación. Aleluya. Amén. Yo no sé usted, amado, yo quiero que Dios me tenga dentro de la lista de los que ya está dentro de todo, ya está destinado bíblicamente a la salvación. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Oiga esto, dos grandes verdades. Aleluya. Suelten, suelten. Ya veo a los chiquillos pidiendo plata. Aleluya. Oiga, amado, dos grandes verdades le pongo ahí. Sabemos que el diluvio y el arca son grandes símbolos de castigo para los pecadores y de salvación para aquellos que han sido escondidos en Cristo. La historia de Noé es la historia de castigo para los pecadores y de redención y expiación para quienes están en Cristo. ¿Hay alguien ahí? Amado, la historia de Noé es más que la historia de, uy, qué terrible, Dios mandó un diluvio. Es la historia de cómo Dios hace que termine el impío. La gente a veces viene y dice, pero ¿cómo es eso en Apocalipsis de que Dios va a destruir a los impíos? Porque para Dios esto es sencillo. Todo lo que se corrompió debe ser destruido. Amado, usted y yo no podemos estar en esa lista. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice el escritor de Hebreos. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y a veces hemos predicado sobre ello como la fe que acciona cosas para recibir milagros. Pero no es solo eso, también es la fe para creer. Muéstrame la fe por la que crees en Dios y las obras que generan esa fe que usas para creer en Dios. Porque la fe que se usa para creer en Dios genera obras de hombres y mujeres salvos. Yo no puedo concebir que la fe en Cristo se use para tapar un pecado. No es que yo tengo la fe en que el Señor tal y tal cosa, así que Él me va a perdonar. Oye, estás justificando con tu fe un pecado. Dios no es corrupto. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amado, yo sé que esto está pesado, pero ¿qué quieren que les diga? Me estoy predicando a mí mismo. De aquí salgo a poner mis barbas en remojo. Ya las estoy poniendo. Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Hemos tenido el pecado del orgullo, el pecado de la vanidad, el pecado de las mentiras, el pecado de tantas cosas. Y está bien, amados, está bien tenerlo si estoy en el proceso, pero caray, 50 años después el mismo proceso. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Es una historia que vaticina dos diferentes destinos finales. Por un lado está la corrupción del pecado, que desde ya pronostica la muerte y la destrucción de esa persona. O entrar bajo la sangre de Cristo que pronostica la expiación, la redención y finalmente la vida y la salvación. ¿Cómo hubiera hecho Noé para decidir entre me meto al arca pero me quedo afuera? ¿Cómo hace alguien para decidir entre voy a pecar pero sigo siendo salvo?
a no ser que el diablo ya haya gestado en los corazones lo que hizo con Adán y Eva. ¿Sabe Dios? O lo que quiso hacer con el Señor: di a estas piedras, porque escrito está. Hermanos, hemos usado de muchas maneras la palabra de Dios para esconder pecados. ¿Sabe cuál es la doctrina de la gracia? Hay dos doctrinas para la gracia. Una, está la doctrina de la gracia de que la salvación se puede perder. Amén. Donde mientras usted y yo estemos firmes en el Señor, su sangre nos está limpiando de esos errores que cometemos. Amén. No de esos pecados que practicamos, sino de los errores que cometemos. Todos somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Amén. Peco, me arrepiento, me aparto de ese pecado y alcanzo misericordia. La segunda doctrina de la gracia es que la salvación no se pierde. Y me gusta esa, pero déjeme explicársela, porque hoy lo que tenemos es un embutido de doctrinas peligrosísimas. La salvación o la doctrina de la gracia, que de la salvación que no se pierde, es esta: si tú estás en Cristo y eres hijo de Dios, la gracia te alcanzó, nunca volverás al mundo, y cuando peques el Espíritu te redarguirá y pedirás perdón y te retirarás de ese pecado. Si sigues pecando o te vas al mundo, nunca fuiste de Cristo, así que la gracia nunca estuvo contigo. Cualquiera de las dos está fuerte. Después sacaron el embutido ese de no, usted puede andar pecando y haciendo lo que le da la gana, que ya usted es salvo. Uy, amado, yo eso le tengo demasiado miedo, y la Biblia no lo dice por ningún lado. Dice: conoce Dios a los que son suyos. Eso es gracia que me marca o me predestina, si es el caso de la predestinación de esa forma. Entonces, amados, velad pues. Mire qué curioso. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios a Noé. Y escuche: y Jehová cerró la puerta. ¿No le recuerda esto usted a Mateo 25, 10 al 13? Escuche: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cierra la puerta. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados, yo les he contado aquí a ustedes mi experiencia cuando, siendo conocedor de la palabra, andaba re mal. Yo conocía la palabra, me habían llevado a la iglesia desde chiquito, había escuchado muchas predicaciones, así que yo sabía que si la trompeta sonaba me quedaba, pero quería seguir pecando. Entonces yo a veces, cuando oía algo y me entraba ese pánico, como estas predicaciones de hoy, yo me sentaba en la cama y decía: yo sabía que la Biblia decía que en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo decía: tengo el tiempo suficiente de un parpadeo para pedir perdón. Así que yo me sentaba y empezaba. Primero empecé diciendo: Señor, perdóname, era muy largo, y para cuando termine ya ni me escucha. Así que lo reducí, yo decía: perdón. Pero ahora tenía el segundo problema: ¿en qué momento decir perdón? ¿Sabe que hay gente que vive bajo el temor del pecado? Dice la Biblia en Hebreos que la gente, por temor al pecado, están sujetos a servidumbre. Por temor a la muerte, están sujetos a servidumbre. ¿No se han dado cuenta que el diablo les tiene totalmente de esclavos? Porque sus almas están vendidas a la muerte. Si hay algo que esclaviza, es el pecado, amados. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Sabe cuál es el tema? Que el que cierra la puerta es Dios. Amados, qué fuerte esto. ¿Usted no se ha puesto a pensar en esto?
Uy, pero ¿y entonces dónde está el Dios de amor? Otro concepto semántico. Dios ama a los que son suyos. Pero ¿y los que no son de Él? No sé y no me interesa. ¿No le interesa? No, claro que sí, me interesa ir a predicar a los que han de ser salvos, pero ¿y los que no? Y no. Otro concepto semántico del amor es: el que me ama me lo aguanta todo. Eso es un concepto semántico y equivocado del amor. El que te ama te disciplina, el que te ama te corrige, el que te ama te pone a caminar derecho, el que te ama te habla las cosas con verdad, el que te ama no te esconde las verdades, el que te ama no te soba el brazo, el que te ama te es honesto y sincero aunque no le vuelvas a hablar. El que te ama, te ama. Son esos conceptos semánticos. En estos días hemos estado viendo eso, amados, en carne propia. No sabe la cantidad de testimonios que tengo en estos días de muchachos que se van de la casa porque estoy con el papá que me corrige, y se van con el que no corrige porque ese sí me quiere. Conceptos semánticos. Si no te corrige y no te dice cómo caminar, no te ama. Me dicen un día de estos que una niña cumple 15 años y la mamá, a la que no le interesa, no ha visto por ella. Su familia es la que ve por ella, pero la mamá, como todavía es la tutora legal, se la llevó y le puso un chip para que no quede embarazada. Y ya se dejan oír los comentarios: que madre, ¿cómo la ama? No la ama. Si la amara no lo hace. La chiquita, que ni idea tenía, llegó y le dijo a los familiares, que son los que han visto por ella, le dice: ¿esto qué quiere decir? Que mi mamá dice que puede irme a acostar con quien quiera. Los familiares tuvieron que sentarle y decirle: no, mi amor, mire, es que su mamá le vuelan pajaritos allá adentro. ¿Sabe lo que es ponerle un chip a una niña de 15 años para que se vaya a acostar con quien le dé la gana? Perfecto, no va a quedar panzona, pero ¿quién la va a salvar a ella de las enfermedades que puede pegar? Un día de estos nos están contando también la historia de otra, la chiquita, porque como la mamá intenta corregirla, se pasa con el papá. Resulta que se la dan al papá y ahora a la chiquita le toman unas fotografías en el centro de San José, en un lugar que yo digo: si ya la gente sabe dónde está, la policía sabe dónde está, pero ¿por qué no llegan? Por corrupción. Niñas que son menores de los 15 años con unos viejos de 60, 65 manoseándolas y haciéndole lo que le da la gana en un predio, en un lugar en San José abierto. Ahí está la niña porque ahora está con el papá que sí la ama, la que la deja hacer lo que le da la gana. Eso no es amor. Y Dios es amor. Dice la Biblia que al que toma por hijo, ¿qué? Entonces, ¿cómo es que yo entiendo que el amor de Dios es que no me diga nada? Señor, aquí estoy, tú sabes cómo la pasé toda la semana, tú sabes los lugares que visité en la semana, tú sabes cuánto me costó cada lugarcito de esos en la semana, tú sabes cuánto costó la hora. Hermano, ¿de qué está hablando? De los carruseles en el parque de diversiones. Amado, aquí pasó una cuestión, un vacilón. Miren, amados, yo no tenía ni idea de esos banquitos que parecen el símbolo de la Movistar. Yo no sabía ni qué eran. Para mí, vea, yo hubiera comprado, tendría en la casa dos y hubieran sido cómodos, porque para mí eran sillones. Pero alguien conocido un día se toma una foto y la publica. Se toma esas fotos que se toman ahora, amado, y el sillón aquí, la M de Movistar, color rojo, aquí a la par. Yo empecé a oír la broma, medio mundo riéndose, hasta que yo me intereso y pregunto, y me van contando que son unos sillones especiales para... Con razón yo decía: qué raro, es que no le encuentro para orar, para leer la palabra. ¿Lo ven cómodo? Para orar, leer la Biblia, hincarme a ayunar, a orar, lo veo incómodo el aparatito, Así que, amados, me invitan a predicar un lugar
a otro país y me hospedan en un hotel y en mi habitación había un sillón de Movistar. Vamos a llamarle el sillón de Movistar. Como ya yo sabía, amados, me tomo una foto y la paso con los que me habían contado y le digo: muchachos, vean lo que hay aquí. Y se armó el vacilón, ¿verdad? Pero, amados, yo le aseguro que en Cristo tenemos gente que sabe todo. Los buenos, los malos, los caros, los baratos, la hora, las 2 horas, el extra, no sé. Hemos perdido la pureza como iglesia. Nos metemos donde sea. Hacemos lo que sea, vivimos como sea, bajo el concepto Dios me ama. Voy terminando. Mateo 25, 31 al 46. Mire, usted lo lee en su casa, porque es largo esto, pero el Señor viene y dice, oiga esto, voy a leer nada más los primeros versos: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, van a heredar el reino de Dios, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, etcétera? Y él le responderá: de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero luego da el mismo ejemplo para los que no lo hicieron y les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, porque tuve esto, el otro, aquí, allá, y ustedes no se preocuparon por mí. Y le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos? Y ellos le dirán, y el Señor le responderá: tuve hambre, no me dieron de comer, a uno de mis pequeños tenía frío y no lo cubrieron, y si no lo hicieron con ellos, no lo hicieron conmigo. ¿Sabe, amados, que esto es importante leerlo? Porque antes del final de la bendición para los justos y de la maldición para los pecadores, hay algo que antecede para usted y para mí. Es que estamos haciendo para Dios. ¿A quién le hablamos de esta salvación que tenemos? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Velar, amados, velar por la venida del Señor no es solamente estar diciendo: bueno, ya tengo la vida lista por si el Señor viene. Es que estoy haciendo con los que están al lado mío, que no comparten esta salvación. Van a ser destruidos. Mateo 7, 22 al 23. Porque esto no es solamente aparentemente para los pecadores. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararán: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado, esto es tajante. ¿Sabe cuánta gente tiene una vida de simulación, con pecados ocultos? No, yo estoy predicando la palabra. No, yo estoy ministrando al Señor. No, Dios a mí me habla. No, Dios a mí me mostró algo. No, Dios a mí me usa con ciertos grupos. No, no, no. Dios a mí, Dios a mí, Dios a mí. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo? Porque lo que está pasando en tu vida personal es lo que determina cuál va a ser el final de esto. El Señor no dijo: por lo que hagan los conocerán. El Señor dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Hay alguien ahí? Amados, la Biblia no dice que Noé predicó. Sin embargo, yo creo que lo hizo, porque alguien debe habérsele acercado a preguntar. Un tipo empieza a construir un arca en medio de la nada. No hay ni mar cerca. Si a quién se pone a construir un avión en el patio de su casa, fantástico, y cuando lo termine, ¿cómo lo despega? ¿Cómo se lo lleva entero para el aeropuerto? Los aviones se construyen en el aeropuerto o en aeropuertos donde pueda despegar. Los barcos se construyen en muelles cerca del mar, después los hacen tirados al agua.
Ese hombre empieza a construir un arca en medio de la nada. 120 años. ¿Usted cree que no se le acercó gente a preguntarle por qué lo estaba haciendo? ¿Usted cree que la gente no escuchó el por qué? Amado, 120 años testificando de alguna manera lo que Dios le había dicho. Amados, si hay tanta gente que pasa a nuestro lado y nosotros no les decimos nada. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Amado, puedes entender que quien no tenga a Cristo ya fue condenado. Lo dijo Jesús, que quien no escuchaba sus palabras ya había sido condenado. No dice, veremos, vamos a ver qué pasa. Todo es posible. Al rato. No tiene a Cristo, ya fue condenado. Tiene a Cristo, ya es salvo. Y cuando digo tener a Cristo es tenerlo. Vuelvo a lo mismo, no es un concepto semántico. Ya tengo a Cristo, ahora hagamos fiesta. No. Ya tengo a Cristo, me voy a conducir como un hijo de Dios. Y termino. Tomemos responsabilidad. Mire qué curioso, porque a veces la gente desliga el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y no entienden que muchas de las verdades están en los dos. Ezequiel 3:21, y dígame si no le recuerda esto algo. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. No, pero suave. Yo amonesté al pecador. ¿Por qué? Voy a librar mi alma. Porque la Biblia habla del vigía, del atalaya, que el atalaya ve el mal venir y corre la voz. Dice la Biblia, si el atalaya ve el mal venir, corre la voz y se esconde, y aquel incauto recibe el daño porque no quiso obedecer al atalaya. El atalaya libró su vida. Pero si alguien muere porque el atalaya no dio la voz, el atalaya morirá también. Ay, qué fea es la ley. Perfecto. Vea lo que dice Santiaguito. Ahí yo se lo pongo un poquito más largo. Está bien, usted me disculpa. Amén. Le pongo todo Ezequiel para que usted lo pueda leer. Déjeme buscarle la cita. Se me olvidó ponérsela allí, pero usted se la va a llevar de todos modos. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amén. Vamos a ver. Se me fue el concepto del verso. Ayúdenme. Si hiciere volver al pecador, es Santiago. A ver, Santiago 5:20. Escuche. Dice, hermanos, desde el 19, hermanos, así que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dígame si no es lo mismo. Amados, Dios te tiene de atalaya. Levanta la voz, porque cuando suene la trompeta, quien va a cerrar la puerta es Dios. Y usted sabe cuánta gente va a clamar ahí. Es que él sabía, no me dijo nada. Ella sabía, no me dijo nada. Amados del Señor, necesitamos poner nuestras barbas en remojo. Por dos cosas. Uno, porque no podemos seguir pensando que Dios tiene que perdonármelo todo. Eso se llama corrupción. Y para Dios lo corrupto ha de ser destruido. Dos, tenemos que correr la voz porque somos atalayas. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor,
Esta tarde, Señor, estamos delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestro estilo de vida, el de cada uno de los que estamos acá, el de cada uno de los que han escuchado este mensaje. Señor, hoy necesitamos tomar decisiones, porque en la decisión que tome ya está implícito el resultado final. Si decido seguir pecando, tu palabra dice que el alma que pecare morirá. Tu palabra dice que la consecuencia única y fatal del pecado es la muerte. Tu palabra dice, Señor, que el aguijón de la muerte es el pecado y su poder es la ley. Pero si tomo la decisión de buscarte, arrepentirme de corazón y volverme de mi mal camino, tu palabra dice que estoy invitado a venir a morar al arca espiritual que es Cristo Jesús. Y allí, Señor, he sido expiado y redimido. Padre, no voy a tratar de acomodarme las cosas a mí mismo. Más bien me voy a acomodar a tu palabra. Tu palabra es verdad. Así que, Señor, que esta palabra nos sirva, me sirva para ponerme alerta sobre lo que viene, sobre lo que me puede venir. Porque puede ser que tú tardes algún tiempo más en venir, pero perfectamente me puedes llamar a tu presencia cuando quieras. Así que ayúdame a tomar esta palabra para prevenir. Ayúdame, Señor, dame la valentía para entregar las cosas que tengo que entregar, para vivir como tengo que vivir, para aceptar las verdades que tengo que aceptar, me duela lo que me duele y me cueste lo que me cueste. Y que yo pueda entregar esas áreas que ya tú conoces, pero que se volvieron mi debilidad. Yo quiero, Señor, que tu gracia se perfeccione en mi debilidad. No quiero que tu gracia apruebe mi debilidad. No quiero que tu gracia sea floja con mi debilidad. No quiero que tu gracia, Señor Jesús, se vuelva mi libertinaje sobre esa debilidad. Sino, como dice Pablo, quiero que tu gracia se fortalezca en mi debilidad.